Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están en Noticia Colombia. Segundo día de paro contra la regresiva reforma tributaria, pese a toque de queda en varias ciudades del país. El presidente Duque se niega a retirarla y ofrece quitar el IVA a algunos artículos, lo que produce mayor indignación en una nación en donde ha aumentado la pobreza según cifras oficiales que han sido reveladas este jueves. Se los contamos y analizamos este escenario. En Noticia El Salvador, culmina la intervención de un perito estadounidense sobre la masacre del Mossad en 1981. Sus revelaciones son aterradoras. En el crimen estuvo presente un militar norteamericano. Se usaron armas químicas de napalm y todo el alto mando militar de ese momento estuvo involucrado. Las víctimas mortales de la masacre superan las 1000 personas. Tenemos esta radiografía, la analizamos. Y en Noticia Brasil, el país supera las 400.000 muertes por COVID-19, con 3.000 decesos en las últimas 24 horas. Brasil es la nación más afectada de América Latina, con hospitales colapsados, lenta vacunación e ideologización de la salud, al punto que no se autorizó la compra del inmunizador ruso Sputnik V. Tenemos esta radiografía de una nación en crisis sin precedentes en la región. Así comenzamos de Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, este jueves se registró la segunda jornada de movilizaciones contra el paquetazo del presidente Duque. Las cifras de pobreza reveladas por el propio gobierno refuerzan las razones de la protesta. Vamos a verlo. El informe publicado este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, indica que la línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional fue de $42 por persona y en el caso de un hogar de 4 personas fue de $155. Sobre esta base se calcula que el 15% de la población vive en pobreza monetaria extrema, equivalente a 7,4 millones de colombianos. En relación a la pobreza monetaria en 2020, la línea per cápita nacional fue de $90 y de $350 en un hogar de 4 personas, con un aumento de 6 puntos respecto a 2019, dejó al 42,5% de la población en pobreza monetaria. Es decir, 21,2 millones de personas no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas, según las estadísticas del DANE. Esta grave realidad económica para millones de hogares se expresa en las calles. Este jueves fue la segunda jornada de paro nacional y masivas movilizaciones en rechazo a la reforma tributaria que impulsa el gobierno en el Congreso para aumentar los impuestos, principalmente a la clase media, medida que además llega en medio de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia, que este jueves registró una cifra récord de 505 muertos. El paro nacional recibió un masivo acatamiento la víspera, con movilizaciones en varios departamentos del país, a las que el gobierno respondió con represión, al igual que este jueves. La jornada se manchó de sangre con la muerte del menor de 17 años, Marcelo Agredo Inchima, en medio de las protestas en Cali, departamento del Valle del Cauca. Las imágenes muestran el momento en que un policía le dispara. También se confirmó el fallecimiento del joven estudiante Juan Diego Perdomo Monroy en Neiva, departamento de Huila. Además se registraron varios heridos, entre ellos la estudiante universitaria de 22 años, Lady Cadena, quien perdió la vista en el ojo izquierdo a causa de un disparo por parte de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT en Bogotá.
me van a operar mañana. Digamos que la cirugía es más como por, por cosas estéticas y visuales, como que no me tengan que sacar el ojo, sino tratar de reconstruirlo, porque mi parte médico fue una, ¿cómo se llama eso? Una condición que se llama ojo estallado. Entonces, pues, se me está saliendo el iris. Frente a la respuesta con balas del gobierno a las demandas de los ciudadanos, estos se plantan con una nueva convocatoria a huelga para el 19 de mayo. Sumamos más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, todo el día has cubierto esta segunda jornada de movilizaciones de alguna manera inesperada en algunas partes del país o en varias partes del país. ¿Cómo finaliza este jueves? Bueno, Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Las jornadas de manifestaciones siguen en algunas ciudades. En la capital de la República, la lluvia pues ha, digamos, de alguna forma dispersado a los manifestantes. En algunos sectores se mantiene, en el occidente se mantiene estas movilizaciones de las personas que siguen indignadas en relación a el detonante que fue la reforma tributaria, pero hay unas quejas históricas, Tatiana. Lo que podíamos escuchar esta mañana con la cobertura que hicimos de Telesur para el informe, que más adelante vieron ustedes, más en nuestra emisión central, pues daba cuenta de que hay una crisis histórica en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con los jóvenes, donde nos manifestaban pues, que a sus 25, 26 años no tienen oportunidades laborales, recién salidos de la universidad, o personas que salen de la universidad 2, 3 años y no consiguen trabajo. Pero también la desatención en medio de esta pandemia de los sectores más vulnerables, que en informes anteriores nosotros presentábamos que les tocaba recurrir a los trapos rojos para llamar la atención del Estado y el gobierno colombiano y les suministrara ayuda económica o ayudas en alimentos. Y una situación que se viene, digámoslo, ascendiendo en la medida en que pasan y pasan gobiernos y se repite la misma historia. Por eso la indignación sigue creciendo en las calles, por eso la indignación sigue creciendo no solo en los ciudadanos de las ciudades principales, sino también en los campesinos, en los indígenas, con la presencia de los actores armados en sus territorios, con la imposibilidad que tienen en la posibilidad de moverse en sus territorios libremente, porque hay los actores armados que los amenazan, los desplazan, los asesinan, exigen muchos, la gran mayoría, pues, que se cumplan los acuerdos de paz que este gobierno en el cual este gobierno pues, ha hecho oídos sordos frente a esas solicitudes, sigue haciendo oídos sordos. Hoy el presidente de la República, Iván Duque, en una emisora local aseguraba que no va a retirar la reforma tributaria, que le va a hacer algunos toques de los puntos más sensibles como el IVA, los productos de la canasta familiar. Así que hay bastante indignación, una indignación histórica que pues los manifestantes expresan en las calles, los manifestantes expresan que ellos no son vándalos, porque, Tatiana, a nivel local los medios de comunicación se enfocan en los aspectos que algunos han realizado en relación a la agresión a algunas estaciones de Transmilenio, a algunos almacenes, a algunos bancos, pero no se examina ni se analiza el fondo de la situación, de las protestas, se deja de lado y se le hace énfasis a estos, digamos, disturbios o a las acciones que cometen pocos vándalos. Así que se distorsiona a nivel local por parte de los medios de comunicación el fondo y lo que está pasando con las exigencias de los ciudadanos a nivel Colombia. Se espera, y ellos dicen, los sectores que incluyen estas manifestaciones, que van a seguir hasta tanto en las calles, hasta tanto el gobierno no retire esa reforma tributaria. Inclusive desde algunos sectores políticos se exige también que haya un cese de actividades en el Congreso hasta tanto el presidente de la República y su gobierno no retire esta reforma tributaria. Pero como le digo, son muchas más situaciones históricas
en el pueblo colombiano que también están haciendo presión para que salgan a las calles. Muchos se arrepienten, hemos escuchado de haber elegido este gobierno, el gobierno de Iván Duque, pues que con el pasar del tiempo pues presenta reformas políticas, reformas sociales, económicas, que van en detrimento de la población vulnerable y de las clases medias en el país. Paquetazo neoliberal. Y con respecto a lo que decía de los actos vandálicos, que son un poco en comparación de millones y millones que están en las calles, veíamos las imágenes de distintas ciudades y lo que hay es paz, tranquilidad y en algunos casos actividades culturales marcadas por la juventud. Ahí están, por ejemplo, parte de las imágenes. Muchísimas gracias, Hernán. Muy buenas noches. Vamos a analizar todo este contexto con Carlos Medina Gallego, es analista político en temas de paz, profesor universitario, nos acompaña desde Bogotá. Profesor Medina, bienvenido, ¿cómo está? Tatiana, muy buenas noches para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchísimas gracias. Nada que extrañar y quiero comenzar por la reflexión final que planteaba con nuestro corresponsal, con Hernán. Sí, nada de sorpresa, nada que extrañar que los medios colombianos, medios locales, se centren en algo tan importante para el país como los actos vandálicos, que por supuesto se rechazan, pero que no son la mayoría de la expresión de la gente en las calles. Sí es desafortunado el hecho como la prensa observa estas expresiones de protesta de la ciudadanía que se hacen de manera absolutamente masiva y contundente en términos de la multiplicidad de expresiones y de consignas que se levantan en el desarrollo de estas marchas multitudinarias que se dieron en el día de ayer y que hoy, debido a circunstancias particulares, no se pudieron dar en la misma forma por el clima, por otros aspectos que se han venido dando, pero que se van a seguir dando porque yo considero que es el retorno de las jornadas suspendidas del 21 de noviembre de 2019, que como consecuencia de la pandemia se apagaron con las medidas institucionales para frenar la expansión del contagio, pero que dadas las particularidades en que ha vivido los colombianos en los últimos 14 meses, en donde se ha puesto en evidencia de manera extrema el hambre, la pobreza y el desempleo, donde se ha golpeado profundamente a los pequeños y medianos empresarios, donde se amplió la franja de desocupación y no encuentra la gente las posibilidades de poder encontrar la economía que le permita reproducir sus condiciones de existencia, que la gente está saliendo a las calles por encima de los toques de queda, por encima de las restricciones que impone el gobierno, porque no le dejaron otra opción de o morirse de COVID o morirse de hambre. Y el hambre golpea en el día a día y el COVID se mueve con las incertidumbres del contagio. La gente salió a las calles y va a seguir saliendo a las calles a buscar la comida, porque no existe una política de asistencia integral que de manera estructural frene la situación de hambre por la cual está atravesando gran parte de la población. Los informes que hoy nos entrega el DANE son absolutamente espantosos. Si el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es de la institucionalidad del Estado, nos coloca frente a una fotografía de la pobreza extrema, del hambre, de la desigualdad, de las múltiples dificultades del desempleo, es decir, nos coloca un panorama crítico, pues ese panorama crítico comienza a expresarse en el sentir de la gente. No es la gente solamente de conciencia la que se está moviendo, es la gente también de necesidad la que se está moviendo y la que está expresándose de distintas maneras, no solamente en las marchas con la forma en que lo vienen haciendo, disciplinada y alegremente, sino igualmente en la violencia, porque hay varios tipos de violencia que se están produciendo. La violencia que apunta a resolver los problemas de la necesidad del hambre, y entonces golpean almacenes, supermercados, ese tipo de cosas. Hay violencia delincuencial y desde luego hay una violencia que procede de sectores que consideran que hay que enfrentar a la fuerza pública por la forma
violenta en que está enfrentando las manifestaciones de la ciudadanía, que ya dejan 2 muertos y Sí. una cantidad grande de heridos. De heridos y de detenidos. Y con respecto a estas violencias, hay también, como lo veíamos en anteriores oportunidades, porque al final de cuentas así se ha develado, hay también grupos infiltrados. ¿Qué cree usted, profesor? Yo creo que los grupos armados apoyan este tipo de movilizaciones y seguramente orientan a sus militancias para que participen. Lo que sí tengo muy claro, al menos con las disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia y con el Ejército de Liberación Nacional, es que no hay en esas movilizaciones participación de armas. Es decir, no es la infiltración de los grupos armados para enfrentar a la fuerza pública armados y generar una masacre en todo sentido. No, yo creo que hay allí orientaciones políticas para respetar la voluntad de los sectores sociales de expresarse en las calles pacíficamente y de enfrentar la política lesiva desde el punto de vista económico que está impulsando el gobierno del presidente Iván Duque y del Centro Democrático y su cabeza mayor, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, profesor Medina, hablemos además de la represión policial, como dicen algunos, del excesivo uso de la fuerza, así como en 2019, que hay además un hecho de impunidad porque hay una cantidad de personas que fueron asesinadas, se confirmó que cayeron producto víctimas de las balas de la fuerza pública y que no se ha investigado. Ahora vemos que hay 2 personas muertas. Una de ellas es un joven que empuja al policía y este policía inmediatamente dispara. ¿Esto se ha convertido ya en una especie de naturalización en Colombia? ¿Qué cree usted? Yo creo que la fuerza pública y en particular la policía y dentro de la policía el escuadrón antimotines viene comportándose de una manera absolutamente criminal. Esto es, está utilizando la brutalidad policial con una desproporción de la fuerza que no puede ser aceptada por la sociedad y que convoca a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional que ha venido acompañando estas marchas, porque las brigadas de paz han acompañado estas marchas, las organizaciones de derechos humanos han acompañado estas marchas, los paramédicos para poder atender a los heridos y enfrentar cualquier tipo de violencia, han acompañado estas marchas, así como los gestores de convivencia. Es decir, hay unos equipos grandes que están trabajando para que las marchas se den de manera pacífica y puedan expresarse a profundidad. Yo no creo que exista una fuerza superior en términos de la protesta social que las marchas multitudinarias en la forma en que se están haciendo, con la creatividad que se están haciendo y con la calidad de la participación social que se están haciendo. Esas marchas tienen que salvarse de todo tipo de agresión policial y es una responsabilidad del gobierno de las respectivas ciudades y del gobierno nacional evitar el uso excesivo de la fuerza y producir, como se produjo en estas y en otras ocasiones, el asesinato, porque no es que se murieron en accidentes o que dispararon accidentalmente, es que haya alevosía y premeditación cuando se les dispara al cuerpo directamente de los manifestantes o cuando se les cogen unas condiciones específicas y se les somete a golpizas que ponen en dificultades la vida de estas personas, como se ha mostrado por la intervención de la policía en varias ocasiones en el país. Hay que detener la brutalidad policial y ponerle fin a eso, y para eso es necesario llamar a los organismos internacionales de derechos humanos para que presten especial atención a este comportamiento policial. Porque de hecho si se comete un delito, es que hablamos de esto y necesariamente recuerdo otros países como por ejemplo Estados Unidos, donde la violencia policial es una brutalidad policial. Y la pregunta que siempre queda abierta es si alguien comete un delito,
¿Por qué no lo detienes? ¿Por qué lo tienes que matar si la vida es sagrada? Pero es una pregunta que siempre queda abierta. Ahora, profesor, ¿a qué se debe la indolencia del Estado? Quiero compartir con usted, con la audiencia, es un tuit de Álvaro Leiva Durán, es un político conservador que siempre ha buscado la paz para Colombia, pero reiteramos que es un político conservador y miren lo que dice. Ha habido gobiernos malos, regulares, buenos, pero nunca habíamos tenido un presidente que fuera un estorbo. Eso es el doctor Duque. No ve ni interpreta ni asimila ni entiende. El país se incendia en sus manos. Con serenidad y madurez hay que buscarle a la nación una salida. Políticamente, ¿esto qué significa, profesor Medina? ¿Qué cree usted que está pasando incluso con aliados del gobierno del presidente Duque? Lo que pasa es que allí hay una estrategia que me parece que hay que tener cuidado, porque es que el Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez a veces quiere ganar consenso y apoyo de la ciudadanía y entonces construye la política, después se pone en contra de la política y después le hace una rebaja de la mitad de lo que significaba la reforma tributaria para salir ellos como vencedores de las propuestas contra el gobierno del presidente Iván Duque. Presidente Iván Duque es el presidente de las élites económicas y de la mafia del narcotráfico y del paramilitarismo en este país. Es que es esta manera absolutamente absurda en que la democracia se ha ido convirtiendo en una narcodemocracia, donde se sirve a los intereses de los grandes empresarios de la coca, que son mafiosos y que están articulados también a las economías convencionales. Entonces es un gobierno para el servicio de las élites económicas, no solamente las tradicionales, sino las emergentes, que está en detrimento de las clases medias y de las clases populares, porque el empobrecimiento de las clases medias es abrumador, porque muchos de esos trabajadores trabajaban por contrato, al no producirse la renovación de sus contratos, están padeciendo hambre y por lo tanto el incremento de la franja de la pobreza se ha ido creciendo como ha crecido las franjas del desempleo y de la desocupación como consecuencia del cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas y con políticas restrictivas que se mantienen por efecto de la pandemia y que se utilizan para detener la protesta social legítima. Visto así, estamos hablando de un narcoestado, profesor Medina. Es exactamente lo que nos está pasando y nosotros no hemos sido lo suficientemente responsables para reconocer esa condición de narcoestado. Miles de millones de pesos se lavan a través de las economías convencionales y mientras unos acumulan por la vía del capitalismo criminal, las políticas de saqueo de los fondos públicos a través del clientelismo y la corrupción y de políticas que son absolutamente inaceptables. Por ejemplo, comprar armas para una guerra que no tenemos en la proporción de la guerra que no podemos dar en un momento en que se está produciendo la pandemia es absolutamente inaceptable. Incrementar los salarios y generar primas para los altos magistrados y funcionarios del gobierno, ministros y secretarios de despacho es absolutamente inaceptable cuando se están disminuyendo los salarios de los trabajadores y aún no se han producido los ascensos, los aumentos salariales de este año. Cuando se avisa de que no hay sino para 6 semanas de mantenimiento de la función pública y se están gastando la plata en múltiples gastos que no son prioritarios en este momento. Pero se anuncian que se comprarán 26 aviones caza de combate y esas son las razones por las que la gente está en las calles. Profesor Medina, muy esclarecedor esta reflexión, ese análisis. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Salvador, culmina la intervención de una perito estadounidense sobre la masacre de El Mozote en 1981. Sus revelaciones son aterradoras. En el crimen estuvo presente un militar norteamericano. Se usaron armas químicas de napalm y todo el alto mando militar de ese momento estuvo involucrado. Las víctimas mortales de la masacre supera las 1000. Se los contamos y lo analizamos en minutos en El Noticia.
En noticia, El Salvador, nuevas revelaciones sobre la masacre de El Mozote en 1981 demostraron el encubrimiento por parte de Estados Unidos de este crimen perpetrado por el ejército salvadoreño contra más de 1.000 indígenas. Un caso que sigue en investigación, aunque todavía sin castigo a los culpables. A casi 40 años de la masacre del Mozote, el caso sigue abierto y aparece más información. En la audiencia de esta semana, llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, la politóloga estadounidense Terry Lynn Carr, experta investigadora de la Guerra Civil salvadoreña, presentó un amplio peritaje que comprueba la culpabilidad del exministro de Defensa, José Guillermo García, en el crimen. Ha sido el hombre más poderoso de su tiempo a nivel militar y que está involucrado en una estrategia de matanzas a población civil en los inicios de los 80. Está siendo en este caso particular finalmente juzgado, al igual que oficiales del batallón Atlacat, como sabemos. La audiencia tiene la finalidad de perfeccionar esta prueba. Terry Lynn Carr, basada en documentos estadounidenses, confirmó también la participación del teniente coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón de élite Atlacal, los autores materiales del asesinato de aproximadamente 985 indígenas, entre hombres, mujeres y niños. Llegó el teniente coronel Monterrosa en helicóptero en el centro del Mozote y él encontró que hubo mujeres y niños en casas separadas o en lugares separados y él podía llamar al alto mando o al jefe del Estado Mayor y decir, ¿qué hago con esa gente? Los ex representantes del alto mando militar, Rafael Flores Lima, Juan Rafael Bustillo y Jesús Cáceres Cabrera, fallecido recientemente, fueron también señalados en el peritaje, entre otros 15 militares. Pero además, Carr reveló la presencia de un asesor estadounidense para esta masacre. El alto mando y el mismo ministro García activamente encubrieron la masacre y fueron apoyados por algunos altos funcionarios de Estados Unidos. La presencia de un asesor americano con Monterrosa, que se llama Alan Bruce Hazelwood. Eso es su nombre. La investigadora reveló que el sargento mayor, ya retirado, Alan Bruce Hazelwood, respondía al nombre clave Hazelton. Su presencia como asesor de esta y otras matanzas en los 80 fue encubierta, según Carr, para mantener el apoyo militar estadounidense al ejército salvadoreño durante el gobierno de Ronald Reagan. La presencia de Hazelwood también ha sido señalada en el caso del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero y en el uso de armas químicas como el napalm en la Guerra Civil salvadoreña. Crímenes de lesa humanidad planificados en Washington, como siempre, contra la insurgencia latinoamericana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña el padre Antonio Rodríguez, es máster en conflictología, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde San Salvador. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches para todos nuestros amigos y amigas de Telesur. Encantado de estar acá. Muchísimas gracias, gracias a usted por este tiempo para Telesur. Padre, hay nuevas revelaciones, teníamos algunas de ellas en el informe, pero a todo esto falta aún mucho por verdad. Ahí está el asunto. ¿Cuánto más se necesita saber acerca de cómo se armó toda esta estrategia para asesinar a más de 1.000 personas allí en el Mozote? Bueno, creo que ha sido revelador estos 3 días de las declaraciones de la señora Terry Carr para todos nosotros, los salvadoreños, en poder esclarecer y avanzar en esa verdad que día tras día los gobiernos, tanto que tenemos en El Salvador como los gobiernos extranjeros, han venido no solamente ocultando, sino obstaculizando y tergiversando esa verdad que cada día se va
esclareciendo y se va revelando a través de muchos esfuerzos de defensores, de defensoras, a través de los esfuerzos de peritos internacionales y a través de los esfuerzos de la sociedad civil organizada que está sirviendo y que está generando y dinamizando este proceso de instrucción, como es los 5 querellantes que tienen las víctimas de la masacre del Mozote, una de las grandes masacres de lesa humanidad de América Latina. Sí, padre, a propósito de estas revelaciones, todo resulta muy grave, la presencia permanente de un militar estadounidense. Y allí entonces la pregunta es, ¿cuánto sabía el gobierno de ese entonces de Estados Unidos? ¿Cuánto estaba involucrado en esta masacre, en estas acciones militares con tal nivel de brutalidad? Bueno, de todos es sabido el apoyo militar que tuvo los militares y el gobierno de El Salvador en los años de la guerra civil contra las grandes poblaciones y los ciudadanos. Hoy ha habido un paso más adelante, no solamente certificando esa presencia y esa injerencia, no solamente militar, sino asesina del gobierno de Estados Unidos en el contexto de la guerra civil salvadoreña. Hoy la perito nos ha podido revelar el nombre del sargento Allen Bruce Hasenbold como el sargento mayor de Estados Unidos, asesor del coronel Domingo Monterrosa, y algo, no solamente asesor, sino que él estuvo presente en aquel día fatídico del día 9 de diciembre de 1981, donde más de 1 millón de personas, especialmente niños, fueron masacrados, no solamente por el gobierno salvadoreño, no solamente por el Estado militar y la Fuerza Armada, sino con una clara presencia del gobierno de Estados Unidos. Me parece que esta revelación, no solamente del nombre, sino de los 2 militares, uno presencial y otro que asesoraba directamente al Estado Mayor, vuelve a manifestar de la implicación directa que tiene Estados Unidos en la masacre, y no solamente en la masacre, sino durante los 12 años de la guerra civil salvadoreña, en esa guerra total que fue declarada y en ese apoyo militar constante. Me parece que ocultar, y tantos años de ocultamiento de esta injerencia solamente para justificar el apoyo militar que ha venido desarrollando Estados Unidos hasta hoy, hasta estos días, en donde todavía tenemos bastante formación y apoyo y estrategias militares a través de la ILEA. Entonces yo sí creo que todavía sigue esta estrategia, y me parece que nunca ha sido en el marco de fortalecer y garantizar los derechos humanos del Estado salvadoreño y de otros, sino que su presencia desde aquel día sigue siendo una presencia que vulnera y destruye el Estado de Derecho, la autonomía de los pueblos, y destruye también inclusive esa garantía de ser garantes de derechos humanos. Sobre todo la corresponsabilidad, si lo vemos en los últimos años, acerca de los altísimos niveles de pobreza, razón por la cual hay miles de personas centroamericanas, en este caso salvadoreños, que tratan de irse paradójicamente hacia Estados Unidos. Ahora, con respecto a las cifras, rápidamente recuerdo para plantearle otra de las revelaciones: 1.730 víctimas, 988 ejecutadas, 48 sobrevivientes, 665 son familias de personas asesinadas, 29 sufrieron desplazamiento forzado. Esto además son cifras que recabamos del informe de la Comisión de la Verdad, que fue entregado luego a Naciones Unidas. Otra de las revelaciones, padre, es que se usaron bombas químicas, armas químicas de napalm. Esto lo decía además la perito estadounidense hoy. Sí, ha vuelto a revelar aquello que en muchos estudios y en muchos procesos fallidos de búsqueda de la verdad al interior del país, que no han podido ser posibles por esa fatal ley de amnistía que fue aprobada el 20 de marzo de 1993 y después fue derrocada por la Sala de lo Constitucional como inconstitucional el 13 de julio del 2016. Este tipo de revelaciones, no solamente aquello que manifestó el estudio
de la verdad en el país para esclarecer los masacres de lesa humanidad, han venido impedidos no solamente por los gobiernos extranjeros o el gobierno de Estados Unidos, que ha venido interfiriendo para ocultar y tergiversar la verdad, sino que incluso al interior del país los diferentes gobiernos en estos últimos 40 años han y se han generado leyes como la ley de amnistía del 20 de marzo de 1993. Hoy, después de haber sido declarada inconstitucional la ley de amnistía en el 2016, estamos muy lejos de poder conocer la verdad al interior del país. Este gran esfuerzo que está haciendo el juez Guzmán, el cual ha sido recusado constantemente por la defensa, vuelve a manifestar las pocas capacidad que tiene el Estado salvadoreño y los estados amigos, entre comillas, para poder conocer no solamente este tipo de armas que fueron utilizadas en el contexto del conflicto armado salvadoreño, que eran armas que eran potenciadas y financiadas especialmente por Estados Unidos para perpetrar este tipo de masacre contra la población civil en esa estrategia de guerra total, que no fue solamente un accidente, como ha dicho la Peritor Terry Carr, sino no fue un accidente, fue una estrategia, y fue una estrategia asesorada por los gobiernos de Estados Unidos. Sí, para despedirlo, padre, ¿hasta dónde realmente puede llegar todas estas revelaciones? Como bien usted dice, bueno, este esfuerzo por hacer justicia, pero es que han pasado ya demasiados años, más de 2 décadas, y la impunidad sigue latente. Así es, y no solamente que sigue latente, sino que tiene nuevas estrategias. Incluso el gobierno actual, que en los primeros días de toma de posesión del presidente Nayib Bukele, hubo una reunión en casa presidencial con las víctimas del Mozote. Hace poco fue él al Mozote y ha utilizado, dividido y tergiversado y dividir a la población víctima de esta terrible masacre. El gobierno actual no solamente está impidiendo el acceso a la verdad, ha impedido este gobierno el acceso a los archivos militares que giró el juez Guzmán, le fue negada la presencia, inclusive ha ridiculizado diciendo de que no hay absolutamente ningún tipo de información en los archivos de la Fuerza Armada. Y ha generado todo un marketing político de información como que él está y quiere esclarecer estos crímenes, especialmente esta de la gran masacre de América Latina, de las grandes masacres como es la masacre del Mozote. Estamos muy lejos de esclarecer la verdad, y todos los esfuerzos que está haciendo el sistema judicial a través del juez de instrucción, el licenciado Guzmán, y todos los esfuerzos de la sociedad civil organizada por mantener y acompañar este proceso con la querella. Son múltiples las manifestaciones de impunidad, y este gobierno actual que tenemos es un gobierno que no quiere esclarecer la verdad. Inclusive ha nombrado como superintendente del sistema financiero a unos de los grandes, al señor Brizuela, que fue de los que obstaculizó las investigaciones de la masacre del Mozote, y ha dado incluso honores militares a ciertos cargos que están vinculados y son testigos perimetrales de esta gran masacre. Entonces este gobierno está jugando un papel nefasto en el acceso a la justicia y en volver y garantizar una reparación integral a las víctimas de estos crímenes de guerra. Por esa necesidad de verdad, de justicia, de reparación que los sobrevivientes aún esperan, para que, entre otras cosas, no sean revictimizados, pero con lo que usted nos está diciendo, eso es lamentablemente lo que está sucediendo. Me queda solo algo más por preguntarle, padre, y es volviendo a la historia. Esto se lo pregunto además en nuestra clave latinoamericana, para quienes tal vez no recuerdan o no conocen esta situación tan dolorosa que vivió la población del Mozote. ¿Cuál fue la estrategia allí? Hablamos de un complejo contexto, estábamos en medio de la guerra civil salvadoreña, pero ¿qué hacían los civiles que fuesen tan incómodos para el establecimiento? Bueno, yo creo que los civiles en ese momento estaban sobreviviendo en un contexto de extrema pobreza y vulnerabilidad,
bajo el sometimiento de un estado militar que estaba viviendo. Entonces creo que ese fue su papel, ser víctimas una vez más de un estado militar con una profunda injerencia internacional, especialmente de Estados Unidos, en donde había que arrasar bajo la estrategia militar de tierra arrasada. Y creo que muy bien coronó su peritaje la señora Terry Carr al decir que no puede haber ningún honor militar en matar niños, porque lo que mataron en El Salvador fue matar la inocencia del país, como es la niñez salvadoreña. Padre, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender lo que ha significado esas nuevas revelaciones en ese contexto histórico. Gracias, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos de Telesur. Muchísimas gracias. Así vamos a otra pausa. Al volver en Es Noticia, Brasil. El país supera las 400.000 muertes por COVID-19 con 3.000 decesos en las últimas 24 horas. Brasil es la nación más afectada de América Latina, con hospitales colapsados, lenta vacunación e ideologización de la salud, al punto que no se autorizó la compra de inmunizador ruso Sputnik V. Presentamos la radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, a poco más de un año de la llegada de la pandemia, el país alcanza las 400.000 muertes por COVID-19. Nuestro corresponsal Nacho Lemos nos cuenta cuál ha sido el papel del presidente Jair Bolsonaro en esta crisis sanitaria desde Sao Paulo. Vamos a ver el informe con Nacho Lemos. Brasil está de luto. Perdió 400.000 vidas en poco más de un año de pandemia. El presidente brasileño fue denunciado por crimen de lesa humanidad en el Tribunal Penal de La Haya. La Cámara de Diputados de Brasil cuenta con más de 100 pedidos de impeachment contra él y una comisión parlamentaria del Senado investiga su responsabilidad en el colapso sanitario. Falta oxígeno, faltan camas en los hospitales. Para entender el factor Bolsonaro en la crisis sanitaria, revisamos frase a frase su desempeño durante la pandemia. Vamos al pasado. El coronavirus recién llegaba a Brasil, la Organización Mundial de la Salud consideraba una posibilidad muy real que se vuelva una pandemia, y en un evento con inversionistas en Estados Unidos, Bolsonaro decía esto. Está superdimensionado el poder destructor de este virus. Tal vez esté siendo potenciado hasta por cuestiones económicas. Para el 15 de marzo del año 2020 era evidente que el virus se expandía con rapidez. El presidente, mientras tanto, convocaba a manifestaciones de apoyo en todo el país. En Brasilia estuvo sin máscara, aglomerado junto a sus seguidores. Con 47 víctimas fatales, el presidente pedía la vuelta a la normalidad. El virus llegó, está siendo enfrentado y brevemente pasará. Nuestra vida debe continuar. Ese día Bolsonaro llamó gripecita a la mayor catástrofe sanitaria de la historia de Brasil. Si fuese contaminado por el virus, nada sentiría o sería, como mucho, afectado por una gripecita o resfriado. Hoy ya nos sorprenden los boletines en que Brasil supera en muertes diarias por millón de habitantes a los Estados Unidos. En marzo le preguntaron a Jair Bolsonaro si consideraba que Brasil podría llegar a la misma situación que Estados Unidos, por entonces epicentro de la pandemia. Creo que no llegaremos a ese punto. Inclusive porque el brasileño tiene que ser estudiado, no se infecta con nada, salta en las cloacas, sale, se sumerge y no le pasa nada. Abril, en medio de divergencias con el presidente por el aislamiento social, cae el ministro de Salud Mandetta.
Brasil registraba un aumento de muertes y entre risas Bolsonaro ignoraba el tema. Quien habla de eso es sepulturero. Yo no soy sepulturero. En mayo, con un gobierno alejado de los organismos multilaterales de combate a la pandemia y sin gestiones internacionales por vacunas, el presidente recomendaba a la cloroquina para casos leves de COVID-19, una medida rechazada por la Organización Mundial de la Salud. En ese contexto, a menos de un mes de gestión, renunció el segundo ministro de Salud durante la pandemia. Toma el que quiera, el que no quiera no toma. El que es de derecha toma cloroquina, el que es de izquierda toma un refresco tubaína. En junio Brasil superaba las 30.000 muertes por la pandemia y el gobierno rechazaba el aislamiento social como medida de prevención. Lamentamos todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo. Un mes después se duplican las muertes. El presidente se contagia y sin máscara delante de periodistas relativiza los efectos del virus sobre los menores de 70 años. Si fuesen contagiados por el virus, quédense tranquilos, porque la posibilidad de algo más grave para ustedes es próxima a cero. En noviembre, ya con más de 160.000 muertos por COVID-19, el presidente seguía en campaña firme para que las personas salieran a las calles a trabajar. No podemos huir de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricas. Brasil cerraba el año 2020 al borde de las 200.000 muertes por COVID-19. El presidente, que ya se había manifestado contra todas las medidas de prevención, ahora lo hacía también contra las vacunas. Llamó imbéciles a quienes lo criticaban y aseguró que no se vacunaría. Si se vuelven un jacaré, es problema de ustedes. Comenzó el 2021 con un colapso hospitalario sin precedentes que dejó sin oxígeno a la capital de Amazonas. El gobierno brasileño no prestó ayuda a ese estado y además surgió una nueva variante de COVID-19 más contagiosa y con efectos más graves, especialmente sobre la población más joven. En marzo cae el tercer ministro de Salud durante la pandemia, el general Eduardo Pazuello. Poco después es destituido el canciller Ernesto Araújo, criticado por implantar barreras internacionales para el acceso a las vacunas. Brasil pasa de 30.000 muertes a 60.000 vidas perdidas en el lapso de un mes. Llegamos a abril. El ritmo de internaciones supera por lejos al de altas en los hospitales, que registran un colapso sin precedentes. El país prácticamente no tiene camas de terapia intensiva y registra más de 4.000 muertes a diario por COVID-19. La economía tampoco funciona. 19 millones de personas con hambre y más de la mitad de la población brasileña sin garantías de completar una alimentación adecuada. El apoyo gubernamental del gobierno federal no alcanza para pagar un tercio de una canasta básica. Bolsonaro culpa a los gobernadores. Tenemos que enfrentar nuestros problemas. Basta de frescura y mimimi. ¿Van a seguir llorando? ¿Hasta cuándo? Así Brasil llegó a 400.000 vidas perdidas por COVID-19. El Senado investiga si se podrían haber evitado muertes y cuál es la responsabilidad de Bolsonaro en la mayor catástrofe humanitaria de la historia de Brasil. Las pruebas están en la boca del propio presidente. Este es el informe, este hilo en el tiempo que ha preparado nuestro equipo de Sao Paulo. Agradecemos a Nacho Lemos y a su equipo precisamente por contarnos todo esto que ha sucedido para hoy revisar una cifra que es absolutamente lamentable. Más de 400.000 personas han muerto por COVID-19 en el llamado gigante suramericano. De esto hablamos con nuestro corresponsal en Alagoas, André Vieira. De hecho, André, muy buenas noches. Ya son más de 400.000. Hola, sí, Tatiana, muy buenas noches para ti, para toda nuestra audiencia. Infelizmente, Tatiana, llegamos al número de 401.186 fallecidos por la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, más de 3.000 muertos solamente en las últimas 24 horas y también fueron registrados casi 70.000 casos. Esto en las últimas 24 horas, lo que muestra que Brasil no tiene el control de esta pandemia, una pandemia que victimiza a diferentes familias aquí de esa nación, personas que el día de hoy están en luto, pero también que están esperando por una respuesta por parte del Congreso, que inicia una investigación, comenzó una investigación para llegar al responsable o a los responsables por esa situación que vivimos aquí en Brasil. Tatiana, llama atención
también el número elevado de muertes a lo largo de esta pandemia. Por ejemplo, desde la primera muerte hasta el número 100.000 muertos, nosotros tardamos 5 meses. Luego de las 100.000 muertes hasta las 200.000 muertes, nosotros tardamos otros 5 meses. Pero para llegar de las 200.000 muertes hasta las 300.000 muertes fueron 2 meses y medio. Y Tatiana, para salir de las 300.000 muertes hasta ahora a las 400.000 muertes, nosotros tardamos 36 días, o sea, en poco más de un mes, 100.000 personas de este país desaparecieron por una COVID-19, pero también por acciones o la falta de acciones de los entes públicos aquí de Brasil. Además del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien en todos los momentos está buscando mostrar algo diferente de lo que presenta la ciencia. También los gobiernos locales en este momento están flexibilizando sus medidas. O sea, Tatiana, mañana, sábado, es feriado, también viene el Día de las Madres, es un feriado importante para el comercio, también de mucha circulación de personas, y estas flexibilizaciones vienen justamente en este momento que Brasil está en su momento muy grave de la pandemia y muy cerca de feriados. O sea, un conjunto, Tatiana, de irresponsabilidades por parte de los actores públicos aquí de esa nación. Y para despedirte, en el marco de toda esta situación tan compleja, tan dolorosa que vive el país, con este presidente que lamentablemente les ha tocado en medio de la pandemia, André, avanzan las investigaciones. Hoy, por ejemplo, estabas muy pendiente, nos contabas en el servicio informativo de Telesur acerca de la investigación en el Senado y la investigación internacional también por un crimen de genocidio ante la Corte Penal Internacional. Sí, Tatiana, son diferentes denuncias contra el presidente Jair Bolsonaro aquí en Brasil y también internacionalmente sobre este tema de la Comisión Parlamentaria de Investigación. La próxima semana se escucharán los 3 exministros de salud de Jair Bolsonaro y el actual ministro de salud, porque además de todo este caos, Tatiana, el ministerio más importante en ese momento para preservar las vidas, para actuar de forma enérgica aquí en esa nación, tuvo 4 ministros. O sea que ministros que pasaron por ahí, y los ministros que salieron 2 de ellos porque no estaban de acuerdo con Bolsonaro, con normas presentadas por la ciencia. Y el último, el general Pazuello, un general de la activa del ejército, salió luego de un desastre que vivió ahí el Ministerio de Salud, y que ese desastre continúa hasta ahora. O sea que la Comisión Parlamentaria de Investigación buscará soluciones o buscará los responsables para esta situación. Una comisión que comenzó sus trabajos y se espera en esa nación, que llora sus 400.000 muertos, Tatiana, espera por una respuesta de quién es el responsable, quiénes son los responsables, o lo que podría ser el gobierno que no lo hizo, o lo que el gobierno también actuó de forma a favor del virus, actuó en conjunto con el virus. Estas son las respuestas que nosotros estamos esperando, y también el mundo, una vez que Brasil también es un riesgo no solamente para los pobladores de aquí, pero también para los pobladores del mundo, una vez que según los científicos esto aquí es un laboratorio de variantes del nuevo coronavirus, Tatiana. Gracias, André. Es un panorama muy complejo y de manera permanente acompañamos al pueblo brasileño. A ti, gracias siempre por mantenernos al tanto. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Hasta mañana, sigan con nosotros.